Bueno, muy bien, ¿qué tal? Les mando un saludo a todos, deseándoles un gran año, eh, que espero que salga todo como uno se lo imagina y un poco más. Desde acá, desde Santa Clara, de California, estamos acá hace un poco más de un año y medio. Mi nombre es Gastón Sánchez, para los que no me conocen. Para los que me conocen, tengo un montón de seudónimos, El Flaco, Cabezón y un montón de cuestiones más así. Pero bueno, mi nombre real, digamos, es Gastón Sánchez. Soy músico desde chico. En este momento tengo 53 años y empecé a los 11 con la batería en Villa Adelina, donde nací, donde empecé, donde viví hasta los 12 años. Después me mudé a Capital, a Boedo. Estuve un año y pico, casi dos. Ahí vi por primera vez a los Twist en vivo, que me llevó mi papá, y a partir de ahí mi vida cambió para siempre. Para mí era la mejor banda, aparte de Kiss y de toda la música para chicos que todavía escuchaba, Parchís y todo eso, cuando era bien chico, Barón Rojo, Parchís, una mezcla. Y los Twists, cuando sale el disco en el año 83, me agarra a mí con 11. Yo ya había empezado a pegarle, todavía viviendo en Villa Adelina, a los muebles con los palillos. Y al tiempito ya estaba tocando arriba de una silla, haciendo el hi-hat del tambor y el bombo en el piso. Cleopatra, la reina del Nilo. Y los pibes del barrio que se juntaban para jugar el fútbol ahí en la esquina, en Mármol y Estados Unidos. Yo vivía en Estados Unidos casi 33. Escuchaban ruido y yo les pegaba el grito desde la ventana de donde yo vivía y subían todos los monos, ahí se ponían a escuchar, a fumar cigarrillos que ellos fumaban. Yo todavía para ese momento tenía 12 años, así que no hacía nada de eso. Y nunca fumé un cigarrillo igualmente, clásico, digamos. Pero bueno, a partir de ahí no paré nunca más. Después me mudé a Morón y en Morón tuve infinidad de proyectos, bandas. Eh, También he hecho mis cosas solo, siempre me he dedicado a grabar mi propia música y música de otros en el estudio desde hace 30 años, un poco más. Desde el año 95 empecé en el estudio original en la casa de mi mamá, en el quincho, y antes del quincho en realidad en mi habitación. Y siempre me encargué de grabar yo todo lo que pude, bien o mal, con el sonido que logré, pero hecho por mí, digamos. Con sus pros y sus contras. Y así empecé de alguna manera a producir a las bandas en las cuales yo tocaba, los proyectos que se me ocurrían de covers, que ya eran versiones hace un poco más de 30 años, y todo el mundo me preguntaba, ¿pero qué tema es? ¿Es el de Zeppelin o es el de los ratones paranoicos? Y yo de alguna manera encontraba la forma de mezclar las cosas y hacer un popurrí, que se decía anteriormente. Bueno, hoy en día todo eso tiene nombres, mashup, man, no sé cuánto, y todo eso hoy en día tiene una forma que muchos quizás ya la hacíamos en otra época. En mi caso particular yo me dediqué a hacer eso desde chico, a mezclar las canciones, todo por un compañero, por Fabián, que siempre está ahí presente, Fabián Castillo, que él era en el secundario ya viviendo en Morón. Íbamos a la casa de él y él ponía en el pasacassette un tema de Miguel Mateos o uno de Soda Stereo y te decía, mira, escuchá, pero mira, este se lo robó a este, decía, y agarraba y sacaba y ponía el cassette de YouTube, viste, y ponía, no sé, Signos y el día de Año Nuevo de YouTube y el piano era el mismo. Y vos decís, qué hijo de puta. Pero qué loco que él no era músico, él después se dedicó a ayudarnos en la producción, era como relaciones públicas cuando éramos chicos, él hacía los contactos y bueno, nos reencontramos en pandemia por las redes y todo eso, y bueno, y es un gran recuerdo y un referente de mis comienzos de mezclar la música. Fabián, un amigazo. Bueno, después ahí ya conocí en Morón a Martín, a Tincho, a Nono, que se nos fue, un amigo que tomó la decisión de quitarse la vida, se trabajó del tren, ¿no? Un garrón. Pero nosotros tres arrancamos
en la pieza, en la casa de mamá, como siempre, una especie de mezcla de todo, de comicidad con música, donde la gente que nos llevaba a los asados, que éramos amigos, nunca trabajamos con esa comicidad. Pero yo siempre les decía que éramos como Midachi, porque yo era el que me metía más en la música, pero Martín también tocaba el bajo, también era músico, y Diego cantaba, y muy bien, y también tenía sus dotes musicales y artísticos, se había estudiado diseño gráfico, era diseñador gráfico, entonces había como un potencial ahí, y él era un poco más grande que nosotros, y él nos marcó también el camino de los Beatles, de la psicodelia y de esto y del otro, y ahí empezamos con la onda Beatles, ponele. Tanto fue así que en el 2001, en el año 2000, yo empecé a hacer, ya me habían echado más o menos de todos los lugares como me pasa siempre, y arranco otra vez, y por alguna cuestión, algún tole tole con mamá me rajó también me permitió dormir, pero ya no me permitía hacer ruido ahí porque ella estaba montando su negocio ahí. Bueno, cambió un poco la historia, yo ya tenía como 28 años y bueno, de alguna manera me tenía que empezar a ir. Entonces tuve un tiempo sin tener un lugar físico, pero siempre me las arreglo a donde llego, como pasa ahora. Acá tengo las cosas, acá en un tiempo récord armé todo, ¿entendés? Y agarré, tomé la mitad de la casa y me armé mi pequeño estudio y bueno, así es la única manera en que puedo estar tranquilo. Todo esto empezó hace un poco más de 30 años. Creo que el click fue cuando fui a grabar por primera vez a un estudio profesional que era el, el Matadero Records, que en ese momento grababa Viejas Locas cuando todavía no tenían discos grabados y qué sé yo. Pero en realidad era un gran estudio de metal. Y yo siempre me relacioné con la gente del metal porque mi sueño en algún punto fue, en algún momento, el metal, la música de hard rock y el heavy metal. Básicamente B8 y todo eso. Yo siempre soñé con hacer un B8 profesionalizado, que bueno, hoy en día eso pasa, hoy ya existe. Pero digamos que yo siempre intenté querer hacer una banda de barrio, a pulmón, pero con todo el profesionalismo posible, que B8 lo demostró después en el camino, cuando cada uno de ellos fueron haciendo Rata Blanca, Hermética y Orcas, y todo eso, que es la música que a mí siempre me gustó de Argentina, y aparte toda mi parte hippie de Sui Generis, de Charly García y de todo rock argentino. Y El Reloj quizá es el grupo que junta todas las partes, como el heavy con la canción y qué sé yo, y bueno, y después Ricardo, cuando descubrimos que atrás de B8, yo vi los primeros conciertos de Hermética, que atrás de B8 había un personaje, y bueno, y después lo fuimos conociendo con Hermética, y después Alma Fuerte, y qué sé yo. Eh, Nos dimos cuenta que, bueno, el alma mater era un poco Ricardo. Yo no estoy de acuerdo con que él es el creador del heavy metal ni nada que se le parezca, pero él es uno de los grandes exponentes, quizá el que hizo su propia versión mezclando cosas de folclore o de tango de nuestra ciudad. Pero bueno, ahí empecé con todo eso, Kiss, Barón Rojo, B8, Papo. Siempre me fascinó eso, pero siempre tuve mucha facilidad con la música pop, que también me terminaron convocando. Siempre hice más vale mi carrera desde la batería, pero paralelamente siempre toqué la guitarra desde los 16, 17 años. Más o menos ya para los 18 era un guitarrista básico, pero contundente. Sabía hacer esto, la pentatónica. Y con eso me ganaba el respeto de los que sí sabían tocar la guitarra, que bueno, veían en mí que era un baterista, que se animaba a tocar la guitarra y que le ponía onda. Entonces, como ellos veían desde dónde venía yo, me ayudaban. Yo acompañé como baterista a los mejores guitarristas. Puedo nombrar algunos. Mi amigo Andrés Camaño, mi profesor, digamos.
Marcelo de Tutti, Marcelo de Franco, que es el que me enseñó los acordes. Y después mi compañero también muchos años, Martín Tincho, Martín Lucchesi, que es bajista hoy en día, pero también con él. Él era el que se encargaba de ir a estudiar con profesores y de él nos transmitía a nosotros lo que le enseñaban a él los profesores, que eran buenos, tipos pelicanos, gente grosa. Y así todo de barrio, como pudimos, fuimos aprendiendo, pero en mi caso, mi familia, mi abuelo era músico, mi mamá tocaba el piano, mi tía podría haber sido una concertista de piano, que falleció hace unos meses, pobre tía querida. Y bueno, mi pasado musical ya era de nacimiento de alguna manera, y, y bueno, eso me llevó a querer siempre ser músico. Primero era melómano, digamos. Amaba escuchar discos y reconocer las canciones desde muy chico y mostrarle a mis compañeros de la primaria. Hasta te diría cuando todavía ni siquiera iba a la primaria. Cuando tenía que ir al jardín y no iba, más o menos, pero ya escuchaba los discos de los Beatles o de Purple, cosas que todavía no sabía ni cómo se llamaban por mi hermano, que él era DJ en esa época, entonces él tenía más de 100 vinilos y todo un equipamiento que sonaba espectacular y yo aprendí a aprenderlo espiándolo. Entonces mis comienzos fueron así, con 3 años o algo así, tratando de poner la púa sin hacer ruido, haciéndolo bien. Y para los 7 ya había grabado mi primer cassette mezclando, como al estilo Ponle Sica o algo así, pero yo era más de rock, buscaba las canciones de rock. Pero bueno, después terminé tocando de alguna manera con los instrumentos de mis amigos, por eso siempre recuerdo a Ricky Vázquez de Novoa, mi amigo del alma, a Vicente Siliti, otro gran amigo también del alma, de mis primeros amigos de la infancia, que ellos consiguieron los primeros instrumentos y yo tocaba con eso. Y a raíz de eso fui evolucionando. Recién pude comprar mi batería en el año 92, una Premier, que es la que todavía tengo, y con eso recorrí Buenos Aires. Toqué con todos. En el 95, que fue un buen año, hace 30 años, de reconocimiento de las bandas que eran under, pero ahí estaban. 94, 95, grabé mi primer demo, que eso es lo que me traumó y me hizo la necesidad de tener mi espacio para poder tomarme mi tiempo para grabar la cantidad de veces que sea necesario. O sea, paso mucho tiempo grabando por gusto, porque me encanta poner play y escuchar lo que sea. En realidad lo que más amo es poner play y escuchar algo. Entonces, cuando ya me agoté todas las discotecas de todas las músicas que se te ocurran, heredo acá, por ejemplo, en este viaje heredé más de 1000 vinilos nuevamente y conseguí una bandeja y tengo también ahí. Y estuve investigando y estuve descubriendo cosas nuevas que después las terminas de descubrir en el internet, que es un poco más fácil. Bueno, un poco con esto les quiero contar eso. En Buenos Aires toqué con todos, en su momento con todos no, pero bueno, con muchos. Con las bandas under te diría que con casi todas las que, las que llegaron a algún lugar, yo tuve algo que ver dando vuelta por ahí, amigo, consejero, músico o comodín, que es lo que me tocó ser en la vida. Con la primer banda que tuve yo tocaba la batería, pero el baterista era el dueño de la banda y siempre necesitaba otro músico, Oscar Camaño, que era un poco un mentor. Entonces él necesitaba un bajista y bueno, no te animás a tocar el bajo, yo tenía 14 años y agarraba y le mangueaba a Vicente, a mi amigo, le mangueaba el bajo y aprendía y a los 15 ya estaba tocando ahí el bajo y después me pedían la segunda guitarra y era lo mismo, hacíamos riff. Oh. Y encima me hacían cantar. Eso era lo primero. Y después hice porque necesitaban una segunda guitarra. Entonces ahí pero yo en realidad era baterista.
Así que tuve que relegar la batería hasta los 21 años. Recién debuté como baterista profesional, digamos, entre comillas, con mi batería Premier, en el Dragón Rojo, no sé cómo se llamaba ahí en el Abasto, que nos falló el flete y volví en un taxi con la batería. Nos volvimos en un taxi, pero estuvo buenísimo. Y ahí fue lo primero que hice, cantando y tocando la batería, un cara rota, pero hacíamos las canciones del momento, blues local, todo lo que era de esa época, 92, 93, y todo ese furor de blues y de la remake de la década del 70, que es lo que a mí siempre me gustó. Yo ya escuchaba eso en la década del 70, siendo un niñito. Nací en el 72, pero tengo recuerdos vivos del año 75 ya de música, del magazine y de todo eso. Ahí no paré más. Y bueno, de alguna forma viajé algunas veces. En el 2001 ganamos el concurso de los Beatles en The Cavern Club en Buenos Aires y viajamos con la banda, con Javier, Leoneri, Franco Bardelli y Eric Pozo. El nombre era bastante malo, Zambutera era el nombre que se le ocurrió a Javier, que era horrible. Javier Vela, Segovia en el canto. Nosotros fuimos, salvo Franco, que a último momento no viajó, y puse a un amigo, a Damián, a Goma, en la guitarra, y bueno, aparecimos en Liverpool en el año 2002, y después los chicos se quedaron a vivir en Málaga. Fuimos a Málaga, a mí no me pareció quedarme a vivir ahí, y ellos se quedaron, yo me volví, arranqué otra vez en Argentina, y ahí empecé a dar clases a fondo, y llegué a tener 40 alumnos mensuales de guitarra, bajo y batería. Y así inicié un movimiento con los chicos de la escuela de ahí hace 20 años atrás, un poquito más también, 22 años, 2002 más o menos para adelante, 2004, la época del furor de Callejuelos y de toda la historia, que hasta que pasó lo de la bengala y el incendio, y ahí se cayó todo. Pero esos años de gloria, de que todos recuerdan después de la debacle de los 5 presidentes y todo eso, a partir de ahí fue un buen momento, digamos, para todos, de paz, de tranquilidad económica, más o menos, ficticia o no, lo que fuera, pero todos pudimos trabajar. Y ese 2004, el 30 de diciembre, arruinó todo, pero bueno. Después se volvió a levantar y hoy en día, 20 años después, es una gran industria el rock. Y creo que el rock argentino es mucho mejor que el rock del mundo en general. Lo estoy viviendo ahora acá. Estoy viviendo hace 1 año y medio en California. No estoy en Los Ángeles, estoy en Santa Clara. Pero acá esto es como vivir, ya te digo, en Chivilcoy, en un pueblo. El reto lindo, hermoso. Pero tenés la banda del barrio, los que tocan en la sociedad de fomento. Bueno, esto es lo mismo, las jams, hay un montón de under y cosas y bandas jóvenes y todo, pero hay tanta cantidad de habitantes y la posibilidad económica es tan buena para todo el mundo, porque hasta el laburante le va bien, entonces todo puede tener acceso a todo. Yo esta guitarra la compré en un estacionamiento, $140, y dice Fender, es un Squier, pero la verdad que es como una reedición de las 62, que es liviana y tiene el color original, el red no me acuerdo cómo se llama ahora, que es de los colores de las camionetas de la década del 50, y suena como corresponde. Ahora lo tengo microfoneado con un micrófono que compré, un EV, un Electro Voice de los 70 que conseguí de casualidad, y también a 2 mangos subiéndome al bondi con la sube, digamos, con la sube de acá, me fui a buscarlo, ¿viste? Me recorrí, me crucé todo el barrio, digamos, 2 horas de viaje, ponele, pero me traje un micrófono bárbaro. Y esta guitarra, ya te digo, la compré en un estacionamiento por Marketplace, sin funda, sin nada, me la dio el papá. El hijo la había abandonado por la universidad. Y es china, pero suena increíble. Y el mango es bueno. Entonces,
Tengo un equipo Fender ahí de válvulas de 25 watts, pero que tiene mucho volumen. Está todo rosqueado a 100, digamos, a 10, todo, pero están cerrados los controles. O sea, lo que es la ecualización está cerrada. Está el volumen al taco y está pasado por un pedal tipo un Tube Screamer, también todo rosqueado. Y entonces, al ser la señal nula, si yo apago el pedal no hay señal casi. Suena re bajita la guitarra, pero está todo tan rosqueado que después microfoneada ustedes la van a escuchar el audio del micrófono. Supongo que debe ser heavy. Bueno, entonces los últimos años trabajé muchos años en Mr. Jones, en la Jam, organizando shows. Produje muchísimas bandas del oeste, las recordadas Amplexo, Waiting for Happiness, y bueno, hoy en día está Cedrón, Maligno. Trabajé con Macadam también, que son amigos y han grabado 2 discos donde yo toqué la batería y también son parte de la historia nuestra. Con Dani somos amigos hace más de 30 años. Y bueno, y nos une el amor por Papo y el rock supuestamente verdadero que consideramos nosotros los ortodoxos acerca de todo eso, pero que seguramente es mentira, y toda la música es válida y mientras tenga calidad y esté hecha, y si no tiene calidad no importa, mientras esté hecha con amor, digamos, de corazón o desde el lado técnico, no importa, desde el lado que sea, siempre es bienvenido. Entonces, bueno, actualmente estamos grabando a distancia lo nuevo de Cedrón. Vamos a empezar seguramente a hacer lo de Maligno. Ahí pasa un avión o algo así. Y bueno, yo estoy haciendo un disco de clásicos de rock argentino para mostrar en la zona, que también es lo que hago por acá, tocando en las jams. Toco 3 tonos. Entonces le es fácil acompañarme y los músicos son buenos músicos que tocan eso de Muddy Water y qué sé yo. Es lo mismo. Entonces termino haciendo Lonchan Boogie o Tren de las 16, blues local. Y si no, lo pongo Mañana por la Noche. Que yo lo toco arriba de blues local. Estoy tan cansado que me voy a suicidar mañana por la noche. Si mi abuela me deja, me voy a suicidar mañana por la noche. Es imposible, nena, te juro que lo hago mañana por la noche. Y así toda la noche. Pero bueno, eso es un poco lo que acontece por acá, y bueno, les pido a todos que si pueden poner me gusta y todas esas cuestiones y seguirme y bueno, y compartir el contenido, desde ya se los agradezco, y voy a empezar a hacer como unos pequeños podcasts así, no sé cómo se llama esto, explicando y contando alguna historia y haciendo una mezcla de todo, y tocando un poco la guitarra o el bajo o quizá también la batería. Y vamos charlando sobre lo que va sucediendo. Les mando un beso grande a todos y les deseo un gran año. Desde aquí, desde Santa Clara, California, Estados Unidos. Mi nombre es Gastón Sánchez y bueno, les mando un beso grande a todos. Gracias.